en estos miércoles que estamos hoy retomando hace 2 semanas que quedamos colgados con esto. Usted sabe que los días miércoles, si no lo sabe se entera, los días miércoles seguimos un discipulado abierto, no un discipulado literal en forma de manual o sistemático, sino a un tema abierto pero de enseñanza, de cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. En este caso, lo que estamos hablando ahora, el camino de los romanos, significa básicamente el título original, como ya le dije unas veces, es no todos los caminos conducen a Roma, sino que hay un solo camino. Juan 14:6 es Jesucristo. Por más que usted crea, piense o le parezca que porque está viviendo de tal o cual manera, entonces de eso ya está bien y está bien con Dios, no alcanza con eso. Hay una sola manera, y esa manera es a través de Jesucristo. Más cuando me enteré ayer que el Papa dijo que hay que pagar impuestos, con toda razón le digo. Hay una sola manera, no es esa. La manera es a través de Jesucristo. Y este camino de los romanos, al ponernos delante también de esta decisión, de esta confrontación de entender y saber que el único camino es Jesucristo, nos muestra por qué. Nos muestra por qué tengo que entrar por ese camino. Nos pone ante la confrontación de enterarme que necesito ser salvo. Y al mismo tiempo también me da las herramientas para mostrarle a otro que necesita ser salvo. Cuando hablamos sobre temas de evangelismo, básicamente sobre, póngale, invitaciones a casas de oración, presentarle un mensaje a alguna persona, simplemente a veces invitar a la iglesia o darle un volante a alguien. Siempre yo hago hincapié en esto. No necesita tener una teología para predicar, no necesita tener todo un manual homilético, no necesita todo un proceso, no necesita nada. Lo único que necesita es decirle a la persona X, a quien usted invita a la iglesia o invita directamente a que sea parte de la vida de Cristo, lo único que necesita es decirle: lo que yo viví, quiero que vos lo compartas. El evangelio es una confrontación constante. Te vivas algo, y si no lo vivís, empieza a vivirlo. Por eso le digo, le repito, anímese a meter más que los piecitos, sino meterse completamente. Es suficiente con decirle: mira, a mí me pasaba tal cosa y ahora ya no me pasa. Yo tenía tal situación y ahora ya no la tengo. Yo andaba con angustia o con ataques de pánico. Yo tenía temor constante o vivía en depresión y todo eso ya se fue. Porque yo hoy no le puedo asegurar, y sería un manipulador o un necio si le dijera: si estás enfermo, Dios te va a sanar. Yo creo que Dios lo va a hacer, pero lo hace Dios en la manera y en el tiempo que Él considera. Entonces tal vez estoy vendiendo o regalándole espejitos de colores y eso lo bajonea un poco más. Pero lo que sí le puedo decir y lo que sí le puedo asegurar, y eso sí es la base del evangelio, es que depresión, angustia, ataques de pánico, temor, se va. Porque cuando usted se acerca, empieza ahí apenas a mojarse los pies, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, empieza y cae sobre su vida. No va a ser la primera vez, tampoco la última, en que personas dicen: no sé, pero salí de la iglesia y me sentía tranquilo. Me dijo alguien el sábado o el domingo, no recuerdo, una hermana que estuvo mucho tiempo sin venir por X problemas, situaciones, me dijo solamente esto. Saludé a su familia y cuando estaba saliendo me dice: pastor, hace, si no me equivoco, 2 semanas que está viniendo, creo, que volvió. Dice: pastor, ya con que haya podido volver a dormir, me alcanza. Y yo digo 2 cosas, ¿no? Digo, por un lado, qué baratos que somos. Mire con qué poco nos conformamos. Y por otro lado digo, wow, qué loco. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que está angustiada, preocupada, atemorizada. Hay gente que está con crisis, con conflicto. Porque está bien si usted capaz no puede dormir porque al día siguiente tiene un examen o una entrevista de trabajo o una cita amorosa o se va a ganar la lotería o se va a ir de viaje. Entonces la emoción impide que pueda dormir. Está bien, está bueno, se disfruta ese insomnio. Pero cuando el insomnio es porque no puede pagar las cuentas, o tiene un problema físico, o escucha a alguien en su casa con una enfermedad, o no sabe qué va a hacer de su vida al día siguiente, o otra vez se tienen que enfrentar al temor y a la soledad, no es agradable pasar ese insomnio.
Entonces, el hecho es simplemente con que haya podido volver a dormirme conformo, me muestra una vez más, primero, el camino de Jesucristo. Segundo, cuando usted está acá, Él le da paz. No es un cuento cuando decimos se puede vivir de otra manera, es una realidad. Tampoco es una frase inventada o manipulada o hecha en base a algún marketing. Es simplemente poner en palabras contemporáneas lo que la Biblia dice que Dios tiene para nosotros. Buenas noticias. Lo que la Biblia dice que Dios tiene para nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese la combinación de esos dos, solamente de esos dos versículos. Tengo infinidad más que los podría meter ahí y me echárselo. Pero solamente la combinación de esos dos textos, metido en un lenguaje totalmente actual, te lo resumo así. Se puede vivir de otra manera. Como estás, puedes salir de esa situación. El único camino es Jesucristo. El primer paso de este camino de los romanos, del cual hoy estamos el segundo, aunque dice tercera sesión, porque la primera fue una introducción. El primero que vimos fue reconocer nuestra culpabilidad. Culpabilidad. Una palabra que no gusta mucho, ¿no? Pero sí es cierto, tengo que reconocer que tengo una culpabilidad. Si me metiera en libros de teología, tendría que hablar de la culpabilidad del hombre y ahí se meten en unos enredos que no son difíciles de salir y empiezan las discusiones teológicas y que por qué sí, que no, que esto hasta dónde llega la conciencia, hasta dónde no. No me importa. Hay una cosa que sí es real, hay una culpabilidad. ¿Culpabilidad por qué? Si yo no hice nada. Si yo no maté a nadie, si yo lo único que hago es levantarme a tal hora todos los días para tratar de llevarle comida a mi casa, ¿por qué culpabilidad? Porque vivimos en un sistema de derecho espiritual, para no uso palabras de lo que es la sociedad, pero para llevarlo al camino espiritual, vivimos en un sistema de derecho donde hay determinadas normas. Las normas no las pongo yo, las normas las pone Dios. Y cualquier violación a una norma es un delito. Entonces, por más que yo diga, yo no hago mal a nadie, es un delito. Vivir fuera de las normas de Dios es un delito. Y aunque no me gusta, no me convenza, yo tengo dos opciones. Siempre le repito el evangelio confrontador. Puedo no creerlo o no importarme y seguir mi vida y hacerlo. Y ahí cae lo de la apuesta de Pascal que le conté hace 2 semanas atrás. Hacelo. Yo solo te digo, te conviene a pesar de intentar seguir el camino cristiano. ¿Por qué? Y porque si vos haces eso que estás haciendo, vas por tu camino o por tu manera, y entonces en realidad sí es verdad, Dios ni existía, bueno, no pasa nada. ¿Y si existía? Entonces te conviene, por las dudas, sí seguir el plan de Dios. Pero entonces es una vida aburrida por las dudas. No, porque no es aburrida, ese es un mito. Él se puede vivir de otra manera. Vuelve a hablar de plenitud. Claro, la plenitud depende de una confrontación, de dejar las cosas que Dios no quiere, empezar a tomar las que Él quiere y empezar a vivir de otra manera. Parece que estuviera tirando el jingle para venderle algo, pero no es así. Se puede vivir de otra manera. Entonces, si entro por el camino según el plan de Dios, si Dios existe, fui salvo. Y si no existe, en definitiva, tuve una buena y feliz vida. Por lo tanto, sea como sea, el cálculo que sea, la charla que quiera hacer, le conviene creer y seguir al Señor. Entendiendo ese principio, entendiendo que se violan normas puestas por Dios, entonces soy culpable. Hay una carga de culpabilidad sobre mi vida. Usted puede decir, qué sé yo, por ejemplo, porque me enteré ahora de algunas cosas que me han caído sobre mí. Se va de acá y cruza la rotonda, cruza el mástil y cruza el rojo, porque total de noche. De noche no puede parar los semáforos porque viste lo que no. Cuando le venga la multa de 36.000 pesos, 36.000 pesos, usted le puede decir, no, pero era de noche. Y el juez le va a decir, bueno, venga de día y pague de día. No,
entonces no la pago. Bueno, no la pague, le va a decir el juez. ¿No? ¿Qué problema tenés? ¿Eh? No, según, porque tardan un montón. Yo hice registro ahora y no me saltó ninguna. Por eso estaba confiado. Lindo garrón que me comí. No, tardan capaz que hasta 2 años para hacerte el registro. El sistema muy moderno que tenemos en nuestro país. Pero claro, vio que se le ocurrió que me robaron el auto, porque pobre el hombre necesitaba un auto, entonces se lo tuvo que prestar a la fuerza. Y hay que ser empático con lo demás. Y cuando empiezo con que trámite más pesado, que denso, que burocrático, todo. Y hablaba con mi hija y ya hace un mes que estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Un mes. Y la semana pasada, cuando iba a ir a meter no el último, pero el trámite inicial para dar de baja el auto, o sea, la baja del registro, cuando empezamos con eso, aparecieron 4 multas. Del año 2018-2019. Digo, loco, prepandemia, es antes de Cristo, ya no existe. 2018 y 2019. ¿Qué me venís con eso ahora si nunca ni siquiera me llegaron? ¿No la quiere pagar? No las pago. Listo, no dé la baja del auto, no cobre el seguro. $100. Tuve que pedir un adelanto al seguro para poder pagar las multas. Rapidito, ahí sí me adelantaron, al toque me dieron. En 2 días me dieron $100. Digo, que si fuera tan rápido, ¿no? Tuve que pedir un adelanto para poder pagar y para poder liquidar. Entonces, no alcanza sencillamente con que yo quiera hacer las cosas a mi manera. Hay un sistema, unas normas, y salir de esas normas trae sus consecuencias. Esa es la base de la culpabilidad del hombre. Esa es la base por lo cual Jesucristo vino a librarnos de esa culpabilidad, como le voy a explicar en un ratito. Esa es la base que nos muestra que somos pecadores. Espere que abro el versículo de hoy, que ni me acuerdo cuál es. Hablando un poco. 5, versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si yo no acepto el primer paso, que es reconocer mi culpabilidad y por lo tanto en mi pecado, este segundo paso no tiene influencia sobre mi vida. ¿Cómo puedo aceptar y reconocer y decir, Cristo murió por mí, si no hace pecador? Habiendo dado ese primer paso, que también en cierta manera es un paso de fe por aceptar lo que la palabra me dice, habiendo dado ese primer paso, me encuentro entonces en la posición ahora de soy culpable. Y al verme, o al encontrarme con la culpabilidad, me encuentro con ¿qué hago con mi culpa? La culpa genera en el hombre un montón de emociones. La culpa es carne de terapeuta. De un psicólogo que se lo ocurra. En el país que el tema va a ser la culpa de alguien, no importa. Tuya, de tu papá, de tu mamá, no importa. Alguien, hay una culpa que anda dando vueltas. La culpa es una carga muy fuerte sobre el ser humano, en el corazón. Es una herramienta de manipulación. Por lo cual tenemos que tener cuidado de cómo manejamos o cómo manejan la culpa. Por ejemplo, la iglesia durante siglos con la culpa manejó a la gente. La política, no con la culpa, pero sino con la miseria provocada por sus faltas, maneja a la gente. Con esa culpabilidad con que la religión maneja al hombre, muestra, como yo te decía ahora, sos pecador. Sos culpable. Pero no conforme con eso, la religión te lo dice todos los días. Agus, sos culpable. Y cuando entras a la iglesia, Agus, este se me deprimió hoy, Agus, sos culpable. Y cuando vas a salir de la iglesia, sos culpable.
Entonces usted se forma, se desarrolla, crece, se prepara, estudia, lee, con un sentimiento de qué porquería que soy, qué malo que soy. Todo el día diciéndome, soy culpable, soy culpable, soy culpable. Cuando eso pasa, ese formato religioso también lo lleva a ¿qué? A una permanentemente de consagración. La prédica en ese formato siempre es buscar a Dios. La prédica en ese formato siempre es buscar basura. La prédica en ese formato siempre te lleva, busca que llores. Qué raro que Marcelo no decía algo, ya me falta. Busca que llores en algún momento. Y milagrosamente, vamos a darle esa virtud, milagrosamente cuando usted llora, se siente bien, porque se descargó. ¿Pero de qué se descargó? De todo lo que le tiraron, los palos que le tiraron durante la hora, media hora, 10 minutos que estuvieron antes. Entonces se va contento, relajado, porque se descargó. Y vuelve al culto siguiente, culpable. Y empieza otra vez ese círculo de manipulación que puede llegar a lugares peligrosos. Puede llevarlo al punto de incluso tal vez decirle, por determinado pecado, por tal situación, por algo tan grave cometido en tu vida, tenés que hacer una ofrenda a Dios para limpiar tu mancha. Sembrá en el Señor para que eso sea cubierto. No me acuerdo la frase exacta que una vez alguien me quiso decir, no recuerdo exactamente la construcción de la frase, pero era una onda así, una onda como que, bueno, mirá, hace un pacto con Dios y sembrar no era eso, hace un pacto con Dios y dale a Dios X cosa para que tu culpa sea quitada. Eso no existe en la Biblia. Eso es manipulación psicológica, espiritual, religiosa, que va con un fin, únicamente sacarle plata, nada más. Ahora, por el otro lado, también y mismo, incluso en la iglesia, ahora la iglesia de este tiempo, usa la culpa al revés. La iglesia de este tiempo, y generalizo, ¿no? Por supuesto, dice, no sos culpable, sos responsable de todo lo que pasó en tu vida. Jesucristo pagó tus culpas. Es verdad, es cierto. Pero te lleva al punto de, no sos culpable de nada, Él pagó por vos, por lo tanto, como Él pagó por vos, hará por vos todas las cosas. Así que, presentate todos los días delante de Dios a exigirle que Él te dé todo lo que te corresponde. Te llevó al otro extremo, anulando tu responsabilidad, anulando el impacto de lo que Dios hizo por vos. No es ni una cosa ni es la otra, sino que es estar parado en el centro, en el camino correcto. ¿Sos culpable? Sí. ¿Cargas con culpa? No. ¿Sos culpable? Sí. Pero la culpa cae en la cruz. Cuando Él la toma, Jesús se la pone sobre Él, se viste de esa culpabilidad y te libra de tu culpabilidad. Cuando Jesucristo te libra de tu culpabilidad, no te libra de la responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad ahora entonces? Bueno, empezar a hacer algo al respecto de esa culpa y a partir de lo que Él hizo y como consecuencia agradecimiento por lo que Él hizo por vos. Hay una responsabilidad primera, reconocer que Él cargó con tu culpa. Segunda, ya que Él pagó por vos, entonces reconocer que hoy Él es tu Señor. Por eso, como dice este versículo, siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Capaz que si me quedo solamente con la parte de la culpa, me olvido de mirar la segunda parte. Él murió por mí. Hay un peso muy importante que es el resultado del plan de salvación, que es lo que impacta sobre mi vida. Él murió por mí. No permita nunca que se lo maneje con la culpa. No permita nunca que le quiten la responsabilidad de su parte, de lo que tiene que hacer. Cuando Jesucristo muere por mí, Él me pone nuevamente delante de Él. Por eso se lo voy a decir siempre y lo va a escuchar 1000 veces. El Evangelio es una confrontación constante. Lo pone delante de otra vez una confrontación. ¿Cuántas veces escuchó usted decir que el amor se tiene que demostrar? Que no alcanza con decir te amo.
Si tu marido, tu esposa, tu novio, tu novia te dice todo el día, te amo, te llama y te dice, te amo, te manda un mensaje y te dice, te amo, pero después se acuesta con otro, ¿te ama? Si no se acuesta con nadie, pero se la pasa en cualquier lado, menos con vos, ¿te ama? Si no se la pasa en ningún otro lado, pero te dice todo eso y cuando llega a tu casa ni te mira, ¿te ama? No. Es fundamental llevar a la acción algo que está en las palabras. Creo que también algo de eso decía en el devocional de esta mañana. Jesucristo sí tomó esa parte. Él llevó a la acción lo que dicen sus palabras. La palabra clásica, la básica, la que usted ya conoce. De tal manera amó Dios al mundo que... Una palabra, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que... Ahí está, ¿viste? De tal manera amó que dio. No se quedó solamente con el relato, el cuento, el romance, la película, sino que hizo acción. Amó, por lo tanto, dio. Por lo tanto, como la fe sin obras es muerta y es necesario mostrar las obras que muestran la fe, así como si Él ama, da, ¿qué hago yo cuando reconozco lo que Él hizo por mí? Del mismo modo, tengo que dar las señales, del mismo modo, tengo que mostrar las obras o hacer las obras que demuestren que creí, que demuestren que lo recibí. En forma básica, en forma material, esto se hace a través del bautismo. Cuando uno se bautiza, lo que está haciendo es mostrar públicamente, hacer un acto público de una decisión que fue en el corazón. Pero no alcanza solamente con bautizarse, porque cuando el bautismo es solo un ritual, se convierte en más de lo mismo, más de costumbre, solamente ceremonia, solamente una rutina, solamente me mojo un rato. Es necesario mostrar con mis acciones, con mis obras, con la primera inicial, que es ponerme bajo su cobertura, y con todas las que vienen después, a partir de ese momento, día tras día. Como Él me tomó, me amó siendo pecador, entonces murió por mí. Mire lo que hizo el Señor. Yo soy culpable, sí. Yo soy pecador, sí. ¿Qué hago con ese pecado? Bueno, lo pongo delante del Señor, lo pongo sobre el Señor. Lo pongo sobre Él. ¿Qué Él hizo ahora entonces con mi culpa y con mi pecado? Primero, me rescató. Segundo, me redimió, que significa pagar por mí. Tercero, me liberó con todo lo que eso implica de llevarme a una posición distinta. Cuarta, porque esa ahora me toca a mí, me hizo reconocer que soy un pecador. Fíjese, 4 cosas, por eso le decía algo parecido antes con lo de las aguas. 4 cosas. Jesús me liberó, me rescató, me redimió, yo reconocí. El 25 contra el 75, 1 contra 3. El 25% de la obra de salvación depende de mí. El 75% de la obra de salvación depende de Jesucristo. Pero si el 25% no está, el 75% no sirve. Lo que Él me rescató, lo que Él me redimió, lo que Él me liberó, que todo unido es, me salvó. Si yo no lo reconozco, primero mi pecado y después a Él, entonces no sirve. Es fundamental reconocer. Poneme de vuelta, por favor, que ya terminamos. Mas Dios muestra demostración, su amor con nosotros en que siendo pecadores, mi reconocimiento, Cristo murió por nosotros. Entonces, en respuesta y en obediencia ante esa acción del Señor, yo tengo que tomar una acción. Póngase en pie, oramos y terminamos en esta noche y terminamos bien. Como le dije al principio, bueno, si está por primera vez o no,
Esta charla, y esta básicamente puede parecer muy superficial, si es que usted tiene años en la iglesia. Puede parecer muy común, muy elemental. Puede parecer incluso capaz, si quiere, hasta de escuela bíblica, enfocada para chicos. Pero, aunque tenga años en la iglesia o tenga días solamente, es una enseñanza que tiene que ser vital para nosotros. Cambia la manera en la cual yo miro al Señor. Cambia la manera en la cual yo me muevo delante del Señor. Cambia la manera en la cual yo recibo al Señor. Cuando nosotros entendemos este concepto, cuando entendemos, y vuelvo al origen de este versículo de Romanos, cuando yo entiendo que soy y era pecador y Él murió por mí, primero, nada me puede correr de mi posición. Nada me puede mover hoy, pase lo que pase, porque cuando era peor que hoy, Jesucristo murió por mí. Segundo, me lleva a entender que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por mí, porque el amor de Dios por mí es muy grande. Y así como lo hizo originalmente, y como te acabo de decir, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Tercero, que Jesucristo no va a morir otra vez por mí, porque Él murió una sola vez, pero yo sí puedo, las veces que sea necesario, volver a los pies de Él, tomarme de ese ancla de la salvación y darle gracias porque Él murió por mí. Y si nunca lo hiciste antes, siempre es bueno para dar ese primer paso, la primera oportunidad. Cierra sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor,